Saludos, soy Javi Navas, maestro en educación primaria y escritor de novelas de fantasía, ciencia ficción y terror. Quiero presentarte este curso que he creado para la Academia Primaria Online y está dirigido a alumnos entre 10 y 14 años, que es un curso totalmente online, lo podrás seguir a tu ritmo por internet, tienes las videolecciones, las lecciones en texto y gracias a este curso que es gratuito, pues vas a poder ver cómo funcionan estos cursos de la academia. Mirad, es un curso de introducción a la escritura. Vamos a empezar de forma muy básica, explicando todos los elementos que componen la creación de cuentos y relatos, pero si tú eres un adulto que no has tenido ninguna experiencia con la escritura de cuentos y relatos anteriormente y quieres iniciarte, oye, pues mira, este curso también te puede ayudar, aunque es cierto que tenemos otro curso más específico para adultos que también va a empezar de forma muy progresiva desde el principio, pero claro, ya lo complica un poquito más porque añade aspectos un poquito más abstractos que a lo mejor los alumnos más jóvenes pues todavía no pueden manejar con soltura. Bueno, te explico a continuación un poco más sobre este curso. Como este es un curso inicial, no vamos a hablar en detalle de todos los elementos que conforman un relato, un cuento, una historia. Y te voy a explicar solamente los más importantes que necesitas para crear un buen cuento, una buena historia y que encuentres ese gusanillo que te anime a seguir aprendiendo y a seguir escribiendo. Fijaros, evidentemente, entre todos estos elementos de los que vamos a hablar, tienen que estar los personajes. Vamos a hablar de qué tipos de personajes puedes utilizar para tu cuento. Igual te digo, no vamos a hablar de todos los tipos de personajes. Hay bastantes tipos de personajes, se llaman arquetipos. Bueno, pues no vamos a hablar de todos ellos. Vamos a hablar de los más importantes. El héroe, el villano, los acompañantes del héroe, los acompañantes del villano, el mentor. Bueno, verás que poco a poco vas a ir comprendiendo en qué consiste cada uno de estos personajes, cómo los tienes que diseñar, qué características tienen y cómo tienes que ponerlos en funcionamiento para que actúen en tu historia. Hablaremos también del género del cuento, que bueno, pues fijaros, un género puede ser aventuras, la ciencia ficción, la fantasía, fijaros aquí un mundo de fantasía o un gato que dispara con arco y flechas, pues también es una historia de fantasía. Hablaremos de historias basadas en hechos reales, por ejemplo el alunizaje en la luna, pues es una historia que se pueden contar o se puede inventar una historia a partir de un hecho histórico o basado en historias reales. Bueno, hablaremos de todos esos géneros, incluso de que podemos interrelacionar géneros. Aquí mezclamos con el gato la fantasía con la aventura, por ejemplo. Aquí podemos mezclar en fantasía y ciencia ficción, aquí aventura y fantasía, aquí podemos mezclar un hecho histórico o basado en hechos reales con la ciencia ficción, incluso con el miedo o el terror, si te gusta eso, aunque bueno, este curso está orientado a la gente más joven y no supongo que no os va a gustar tanto las historias de miedo. Bueno, hablaremos de la trama, que es cómo vas a escribir tu cuento, cómo tienes que ordenar las ideas para ir contando tu cuento. Y el conflicto, ¿qué es el conflicto? Pues mirad, el conflicto, lo veremos más adelante en el curso, pues son esos problemas que aparecen en el cuento que dan lugar a que todo se ponga en movimiento. Imaginaros un cuento donde no hay ningún conflicto, donde no ocurre ningún problema. Pues no tendríamos un cuento, tendríamos a los protagonistas sentados en el sillón viendo la tele y ya está, y eso sería todo el cuento. Pero de repente tú estás viendo la tele y sale una noticia diciendo que hay una invasión extraterrestre, eso es un conflicto. Entonces tienes que ver cómo solucionas ese problema de la invasión extraterrestre. ¿Y por qué lo tienes que solucionar tú? Porque eres el héroe del cuento. Entonces el héroe del cuento es quien tiene que poner fin a ese problema, el que tiene que solucionar el conflicto. Bueno, todo eso lo vamos
A ver, ¿vale? Como es un curso que lo vamos a hacer online, pues vas a poder avanzar a tu ritmo sin ningún problema. Verás que en cada lección tienes un vídeo que te explica lo que vamos a hacer, en qué consiste. Las cosas más complicadas las voy a explicar con el vídeo, pero también tienes texto que he intentado que sea el menor posible, con los puntos más importantes de todo lo que tienes que saber. Y luego al final hay un resumen que te puedes descargar en la mayoría de las lecciones, en todas igual no, porque no hace falta, pero sí en la mayoría de ellas. Y en ese resumen, que lo puedes imprimir o dejarlo en formato PDF en tu ordenador o en tu teléfono, tendrás un resumen de lo que habla tanto el vídeo como la lección en texto escrito. Así que, bueno, te doy la bienvenida al curso, gracias por confiar en este curso y espero que te guste muchísimo. Recuerda que desde el aula virtual puedes contactar conmigo y hacerme todo tipo de preguntas sobre este curso simplemente pinchando en el botoncito contactar con el profesor.